Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios se le siga bendiciendo a todos, a todas, los hermanos y las hermanas, amigos y todos cuantos puedan estar al tanto de este video. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Es su hermano Jaime Román que les saluda cariñosamente en esta noche en un programa más, un nuevo programa, un nuevo programa más de Hubo un cambio, gloria a Dios. Nuestro tema es que cuando conocemos al Cristo de la gloria, tiene que haber un cambio en la persona. De hecho, de eso es que habla la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso 17. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por esa bendición que nos ha permitido de poder haber experimentado esa experiencia, de haber tenido ese encuentro con nuestro Dios, de haber habido un cambio en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar por ahí hablando una palabra con un tema hermoso en esta noche. Hablamos bajo el tema hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Aleluya. Mientras tanto vamos a hacer una oración primero para que Dios se agrade y nos ayude. Amantísimo Dios y Padre bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del cielo y tierra, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Gracias, Padre, por permitirme una vez más estar con mis hermanos en este lugar para hablar de tu palabra y rogándote en esta hora, Señor, que tú te glorifiques y que la palabra que hemos de traer sea de bendición para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, siervos del Señor, todos los presidentes de asociaciones, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo en general, y también a todos los amigos, aquellos que todavía no pertenecen a ningún gremio cristiano. Le invitamos a que haga su mejor decisión y se añada a la Iglesia de Cristo el Señor, porque pronto viene el Cristo de la gloria a buscar su pueblo, y los que no se vayan con él en ese viaje no tendrán oportunidad de salvación. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que debemos estar apercibidos, preparados y añadidos ya, perseverando a los pies de Cristo Jesús para darle gloria y alabanza mientras Él no viene, mientras tengamos vida. Y ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, estemos preparados para pertenecer al grupo que se llama Iglesia y estaremos con Él en el reino de los cielos. Aleluya. En esta noche, para redimir el tiempo, saludamos cariñosamente a todos los hermanos que nos ven después, ¿verdad? Después que termina el programa. Muchos que se reportan y nos saludan, que son siempre sus saludos, son muy, muy queridos, muy bienvenidos. Aleluya. Saludamos en esta noche también al hermano pastor Pancho del Valle, su esposa Vali Vélez, que ellos tienen un programa muy hermoso, que lo transmiten todos los lunes a las 7 de la noche. Gloria al Señor. El hermano Pancho tiene un ministerio de música, de cánticos. Él de por sí es músico y cantante, pero él predica la palabra del Señor en una combinación de ambas cosas, en una forma hermosa, la cual usted no se lo debe de perder. Recuerde, lunes a las 7 de la noche, en hora del este de los Estados Unidos, en Facebook y en YouTube simultáneamente. Y los miércoles a las 7 de la noche, la hermana Fita Álvarez tiene su programa Libres para Siempre en Facebook. Se lo busca así mismo, Fita Álvarez y Evangelista Fita Álvarez, y ahí va a encontrar a las 7 de la noche en Facebook el programa Libres para Siempre con la hermana Fita Álvarez. Ella es la fundadora y presidenta del Ministerio de las Cárceles. Ella lleva muchísimos años predicando, además de las iglesias, como evangelista, también lleva muchos años trabajando en las cárceles, hablando palabra de Dios, para que aquellos que están tras las rejas también tengan la oportunidad de salvación. Recuerde, miércoles a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche el miércoles mismo, después de la hermana Fita, seguimos nosotros de fiesta con Jesús en un programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. Le invito a que esté con nosotros y me acompañe en ese programa hermoso que todos los miércoles traemos palabra de Dios, una enseñanza hermosa y edificante para nuestras vidas. En esta noche hablamos
hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Y le voy a invitar a que vayamos al Salmo 1, y el Evangelio de Juan 5, 39. Los dos los vamos a leer primero. Primero vamos a leer el Salmo 1, en el verso 1. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bienaventurado el varón y la dama, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está diciendo que es bienaventurada las personas que se han guardado moralmente para el Señor, haciendo su voluntad de acuerdo como lo dicen las Sagradas Escrituras, y que guardan su palabra y en ella meditan de día y de noche. Eso dice Salmo 1. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús, en una de sus enseñanzas, hablando con los maestros de la ley en su tiempo, con los religiosos de su tiempo, les dijo en el capítulo 5 y verso 38, Jesús le dice: ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, porque a quien Él envió, a Cristo, ustedes no le creen. Escudriñen las Escrituras, vamos, léanlas, estudienlas, porque ustedes dicen y creen que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Eso es lo que ustedes creen. Y dice el verso 40, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Aleluya. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Jesús les reconoce que ellos enseñan, que la palabra que ellos enseñan y predican, que es la palabra de Dios. Y saben que habla de un Cristo que habría de venir en alguna ocasión. Y enseñaban eso. Por eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las Escrituras, de tiempo, de siglos y siglos. Por ejemplo, Isaías profetizó en el capítulo 9 el nacimiento de Cristo Jesús, donde lo llama príncipe de paz, rey eterno, y por ahí para abajo un montón de títulos más. Y allí Isaías habló más de 600 años antes de Cristo. Es decir, que ya hacía 6 siglos que los hebreos, los judíos, estaban con ese conocimiento de que vendría un día el libertador. Aunque antes de Isaías ya habían otras profecías que también lo habían anunciado. Y la más antigua de todas está en Génesis 3:15, donde Dios habla de un hijo del ser humano que le aplastaría la cabeza al diablo para vencerlo y acabar con el pecado en el mundo. Gloria al nombre de Cristo. Pero tenemos un pequeño problema, y es que aunque la palabra de Dios enseña tantas cosas hermosas, hay una gran enorme cantidad de personas que desconocen estas verdades. Podríamos cogerle prestado el título al programa el miércoles, que son verdades irrefutables del Evangelio. Y dije los otros días, dije que como los dos programas son hermanos, no se van a demandar por usar uno el tema de otro. Bueno, esas verdades gloriosas que están reflejadas en la palabra de Dios, los judíos, los maestros de su tiempo, las enseñaban, pero no creían a Cristo cuando llegó. No lo conocieron como tal. No lo conocieron. La importancia del estudio de la palabra de Dios es vital. Es indispensable para que cualquier persona que quiera conocer a Dios, la única forma de saber algo de Dios es a través de estas escrituras. La única forma, la única fuente. Usted me podrá decir, pero hay otros libros que también hablan de Dios. Sí, hay millones. Hay enciclopedias, hay concordancias, hay diccionarios, hay comentarios, hay exégesis, hay muchísimos estudios y hay seminarios, hay institutos, en las iglesias dan escuelas bíblicas y hay buenos maestros y hay pastores muy preparados y hay misioneros muy preparados y hay hermanos
muy preparados en teología, claro que sí. Y tienen sus libros, tienen sus panfletos, tienen sus anotaciones. Pero ¿sabe qué? Todo ese material que se cuenta por millones, volumen tras volumen tras volumen, millones y millones de ellos, a través de los siglos se han estado escribiendo. Todos, la fuente principal es la palabra de Dios. Todos han salido de aquí. Porque de ahí es que donde único se conoce a Dios. Que han añadido argumentos humanos, sí, porque para poder dar a entender al público común las verdades contenidas aquí, en ocasiones tenemos que acudir a la imaginación del ser humano para poner ejemplos, para poner modelos a seguir y así por el estilo. Jesús, por cierto, todo su mensaje se basó en comparaciones, en parábolas. Y como Israel era un país agrícola, ellos dependían del ganado, tenían ovejas y vacas, tenían gallinas también. ¿Cómo yo sé que tenían gallinas? Jesús habló de comer huevos. Por lo tanto, tenían que tener gallinas. Entonces, ellos tenían siembras de cuanta clase de comestible había. Trigo, cebada, higos y cuántas cosas más. Todo eso lo menciona la palabra de Dios. Como ellos eran un país agrícola, pues entonces Jesús les enseñaba con términos de agricultura. Usted encuentra que hacía parábolas de los higos, parábolas de los pescadores, porque también tenían pescadores. Israel está al lado de un mar, el Mar Negro, y ahí por el estilo. Todo lo que ellos conocían, Jesús lo utilizaba para darle ejemplos. Y también construían, porque lógicamente, ¿dónde iban a vivir? Tenían que tener casas. Por cierto, Jesús era carpintero, porque esa es la profesión de su papá. Y en ese tiempo, por lo regular, los hijos trabajaban junto con los padres y después de adultos seguían la trayectoria del papá. Jesús era carpintero, es decir, que construían viviendas o estructuras, fuera para lo que fuera para almacenes, para echar animales o para vivir personas, templos para adorar a Dios, y todo eso lo construían ellos. Y también Jesús habló acerca de los que construyen, y así por el estilo. Pero ¿sabe qué? La mayor parte de la gente, y estoy hablando específicamente de los creyentes, no les gusta estudiar la palabra de Dios, porque leer la Biblia es una cosa y estudiarla es otra. Leerla es una cosa y estudiarla es otra. Un hombre le dijo al pastor en una ocasión, leí el libro de Hebreos en 15 minutos, y el pastor le dijo, ¿y qué aprendiste? Se quedó riéndose porque no aprendió nada tan rápido en 15 minutos. Leer el libro de Hebreos no es para aprender nada. El libro de Hebreos, para aprender algo, tiene que leerlo, yo creo que en meses no termina de leerlo, porque es muy profundo, muy amplio. Y hay que buscar toda la escritura prácticamente para poder tener un conocimiento vasto de él, del libro de la epístola de los Hebreos. La importancia del estudio de la Sagrada Escritura es indispensable para el creyente. Por favor, hermano, lea la Biblia, estúdiela, escudriñela, acuda a los estudios bíblicos de su iglesia. Cómprese un manual mira, hay uno que se llama el manual bíblico, que lo escribió Halley, así mismo se llama, Henry Halley. Henry Halley, compendio manual de la Biblia. Mire, es sencillísimo y es barato, por cierto, no cuesta mucho, es económico. Y lo puede conseguir con ese librito. Hay otro libro que se llama Teología Bíblica y Sistemática. Lo escribió Meyer Perelman, un hombre judío que se convirtió al evangelio. Mire, con esos dos nada más, estoy haciendo promoción gratis, pero a mí no me interesa que aquel coja ganancias vendiendo su libro. A mí lo que me interesa es que usted aprenda la palabra de Dios, que aquí está explicada a un 100% de una manera hermosa, linda, preciosa. A menos que usted no quiera ir más arriba, entonces pueda ir a estudiar a un instituto o a un seminario, a una universidad teológica, y entonces vamos hablando mucho mejor. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios hay que estudiarla. Y Dios quiere que la estudiemos. En el segundo viaje de Pablo y Silas y Timoteo, ellos tres iban juntos, tuvieron graves problemas porque dice que llegaron a Tesalónica. Eso está registrado en el capítulo 17 de los Hechos. Del verso 1 al 4, lo iba a decir al revés, del verso 1 al 4, al verso 4, dice que empezaron a predicar y las masas
Ellos le predicaban específicamente a los judíos, porque en ese tiempo el evangelio, o sea, lo que era la creencia o todo lo relacionado a Dios, ellos lo tenían exclusivamente para los judíos. Con los gentiles no querían cuenta. Mejor dicho, no tenían derecho a estar con ellos. Podían estar, pero tenían que pasar por un proceso de limpieza, de consagración y de una serie de ejercicios, ceremonias y ritos que tenían que hacer los sacerdotes en el templo. Después que cumplían todo eso, incluía un bautismo, un baño y cuantas cosas más, una serie de ritos. Después que cumplían todo ese andamiaje de ceremonias, era que el sacerdote, cuando los cumplían todos, el sacerdote lo declaraba miembro de la asamblea de adoración, de adoradores o de creyentes. Y entonces, aunque fueran gentiles, podían ir y adorar a Dios también en el templo. De lo contrario, no podían. Pero en este caso, la Biblia dice que Pablo fue a los judíos que allí habitaban, allí en Tesalónica, y allí empezó a predicar y se convirtieron unos cuantos, y entre ellos gente adinerada, gente de importancia en la sociedad. Mujeres importantes, no pocas, y hombres importantes también, y qué sé yo. Entonces los enemigos del evangelio, que donde quiera están, se levantaron contra Pablo y Silas y Timoteo, formaron un escándalo, alborotaron las autoridades y le dijeron: mira, esta gente que andan predicando una religión nueva, unas falsas enseñanzas, están diciendo por ahí que hay otro rey, y nosotros tenemos al rey de nosotros, que es César. ¿Cómo vamos a tener otro rey? Hay que matarlo, hay que sacarlo de aquí, hay que hacer algo. No podemos permitir que sigan predicando, que sigan enseñando a nuestra gente este disparate de que hay otro rey, un tal Jesús. Y el pueblo se formó un escándalo, toda la gente le creyeron a ellos, a los malos. Oiga, porque el mal siempre prácticamente, al parecer, le puede al bien. Pero viene un día cuando Cristo dijo que las fuerzas del infierno, las puertas del infierno y las fuerzas del infierno, los intentos del infierno, nunca podrán contra la iglesia de Cristo Jesús. Aunque parece que perdamos la batalla, no, señor. En Cristo siempre somos ganadores. De eso vamos a hablar el miércoles. Y entonces, los hermanos celosos de que el evangelio siguiera hacia adelante, y para que no le pasara nada a los predicadores, a los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, los escondieron de tal manera, los sacaron del pueblo y los mandaron lejos a otro pueblo que se llamaba Berea. Se llamaba Berea. Berea. Allá fueron, empezaron a predicar también. Y usted sabe lo que pasó. Se convirtieron en otro grupo más de personas importantes también de los judíos mismos. El Señor lo siguió usando y se siguió glorificando de una manera hermosa. Pero también los que acá estaban en Tesalónica, alborotados, se enteraron de aquella victoria gloriosa que el Señor le había dado a los apóstoles allá en Berea, y fueron a tener allá, hermanos. Oiga eso. Yo no sé si fueron a pie o fueron en qué, en caballo, en camello, pero llegaron. Y allá hicieron lo mismo, formaron un escándalo nuevamente. Indispusieron a los predicadores en contra de los hermanos y en contra de la sociedad y de las autoridades. Porque es que el enemigo no quiere que el ser humano conozca a Dios. No quiere que conozca su palabra. Y hay una parte importante que nos llama la atención, y es lo que quiero enfocar en esta noche. Esas personas en Berea, allá donde se empezaron a convertir personas, dice que estos hermanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estamos hablando de Hechos 17, verso 11. Estos hermanos en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, se dedicaron a estudiar la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios por las personas que estudian las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Se dedicaron a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo le estaba enseñando. Ellos empezaron a escudriñar las escrituras para ver si Pablo le estaba diciendo la verdad o no.
¿Y por qué traigo este texto para discutirlo en esta noche? Porque nosotros como creyentes debiéramos de hacer lo mismo. Usted no me cree a mí lo que yo le estoy diciendo, no. No me crea nada de lo que yo le digo nunca, nunca. Y no le crea a nadie, nada. A menos que lo que estamos diciendo sea corroborado con esta santa palabra de Dios. Y hasta que no lo compruebe aquí, no diga que es cierto o que no es cierto. Hay personas que escuchan un predicador y dicen, esa persona sí que sabe, esa persona sí que está diciendo la verdad. ¿Cómo usted lo sabe? Digo, a menos que no conozca las escrituras, porque cuando conocemos las escrituras un poquito, sabemos si la persona está hablando correctamente o está hablando falsedades. Y por eso precisamente es que tenemos que estudiar las escrituras, porque si no, nos engañan con falsedades. Y el apóstol Pablo dijo que si viene otra persona, lo dice aquí en Gálatas, vamos a ver si lo encuentro. En Gálatas. Que si viene otra persona con otro evangelio, dice, como antes, Gálatas 1:8, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. Anatema quiere decir maldito por Dios. Pues, ok, que sea anatema. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, es que hay un solo evangelio y no se puede traer otro. Entonces, los enemigos siempre han intentado impedir la predicación del evangelio. El empeño del enemigo siempre ha sido que la gente no conozca a Dios. Por eso uno de los problemas mayores que hay en nuestro pueblo, en nuestras iglesias, en casi todas las iglesias, hay el mismo problema, y es que la mayoría de la gente no les gusta estudiar la palabra de Dios. Oiga, y tan fácil que se les hace estudiar y aprender otras cosas. Y por la palabra de Dios es un poco incómodo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está estudiando electricidad, mecánica, agricultura, hojalatería y pintura, lo que sea, usted puede estar estudiando y allí el enemigo puede que le estorbe porque no quiere que usted progrese y tenga una profesión, pero no lo hace igual que cuando estudiamos la palabra de Dios. Lo hace en forma diferente. Aquí cuando estudiamos la palabra de Dios, el ataque es más feroz, más fuerte, más peligroso, más agresivo, más despiadado a toda persona que se pone y se propone a estudiar las Sagradas Escrituras. Ese es el problema número uno. No creen algunos, la mayoría. Mire, hay muchísima gente en las iglesias. Uno a veces se asombra. Uno ve personas que uno cree que son, y cuando uno habla con ellos en una conversación extensa de un tema bíblico, encontramos que no creen las promesas, o por lo menos la mayoría de ellas, de las promesas que la palabra de Dios nos da. Y no tienen una fe suficiente para creer lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué es fe? Hebreos 11:1 dice que es creer lo que no hemos visto, creerlo y esperarlo sabiendo que viene, aunque no lo veamos, aun cuando sean cosas casi imposibles para el ser humano. Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Aleluya. En Hebreos 11, en Hebreos 11:6, dice que es imposible agradar a Dios si no hay fe. Dice que es necesario que todo aquel que cree, que ama a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Léalo. Hebreos 11:6. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, capítulo 4, debo decir, capítulo 4 y verso 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir,
Si el evangelio es desconocido por muchas personas, ¿sabe por qué? Y mire que hay personas que desconocen el evangelio, y repito, incluyendo muchos que se llaman creyentes. Dice el apóstol, ¿sabe por qué que está encubierto? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, hermanos, eso está más claro que la luz. Bendito, el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, que las personas que el evangelio no les brilla, no les ilumina la mente, no se les entra en el corazón, que ellos no hacen lo propio para que el Espíritu Santo los ayude a entender la palabra de Dios, para que se propongan estudiarla. Es porque el enemigo les cega el entendimiento, les impide, les da cansancio, les da sueño, les da cuánta cosa hay. Nosotros hemos hecho una especie de, se podría decir que es un chiste, se podría decir que es una verdad, pero es una verdad. ¿Y usted sabe qué es? Muchísimas personas, a mí al principio, antes, muchos años atrás, me ponía a leer la Biblia y me dormía. Y la mayor parte de la gente dice que se ponen a leer la Biblia y se duermen, pero se ponen a leer periódico y no se duermen. Entonces se ponen a leer novelas o libros de lo que sea y no se duermen, pero leyendo la Biblia sí. Entonces nosotros hicimos un chiste. Usted quiere que le dé sueño, esos que padecen de insomnio, póngase a leer la Biblia de noche para que usted vea. Va a dormir obliga a la cañona. Y si vuelve y se despierta, porque tiene el sueño ahí un poco limitado, vuelve y siga leyendo la Biblia. Aproveche el más mínimo momento de la noche y le aseguro que ese insomnio se va a convertir en una victoria que Dios le va a dar, porque va a leer la palabra de Dios, la va a escudriñar. Llévese una libreta y un bolígrafo, un lápiz, y todas las inquietudes y las preguntas que le surjan, porque mire que surgen constantemente. A mí también me surgen preguntas que tengo que ir y preguntarle a otros, a mi pastor, a los hermanos de la iglesia que yo sé que saben, y yo voy y le pregunto cosas a cada rato, o si no lo busco en Google, porque no lo sé. Pero tenemos que escudriñar las escrituras, hermanos, tenemos que aprender de ellas, porque de otra manera, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y entonces, hay una sugerencia y un consejo para que podamos tener una victoria gloriosa. Vamos a hacer como los hermanos de Berea. Vamos a escudriñar las escrituras para ver si esas cosas son así. Escudriñe las escrituras para que usted vea que esas cosas sí son así. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Han estado por aquí en esta noche con nosotros el hermano Jaime Luciano. Dios te bendiga, Jamón. Aleluya. Dios bendiga a tu familia hermosa. Laura Díaz López de Victoria, allá en Lares, Puerto Rico, mi querida compueblana, amiga y hermana en Cristo Jesús. Dios le bendiga mucho, qué bueno que está con nosotros. Yesenia Vélez, desde Mérida, en Connecticut. Dios te bendiga, Yesenia, bendiga al hermano Orlando, su esposo, hombres y mujeres de Dios, hombre y mujer de Dios, que predican la palabra del Señor. Les felicitamos públicamente aquí a nivel mundial, porque se graduaron del Instituto Bíblico en estos días. Precisamente el viernes antepasado, el viernes antepasado, ya hacen 10 días, y se graduaron por todo lo alto en el Instituto Bíblico que se predica allá en ECBA, se llama el instituto que ellos estudiaron, en Springfield, Massachusetts. Gloria al nombre del Señor, los cuales tuve el privilegio de compartir con ellos en el primer año allá en Maryland, Connecticut. Dios les bendiga mucho. Mi hermano Sandro Colón, de mi iglesia, Dios te bendiga mucho. Mi iglesia no, la iglesia en la que yo persevero. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Sandro, y bendiga a tu esposa y a toda tu familia. Diana Cortés, Dios te bendiga, hermana Diana, bendiga al hermano Alfredo, su esposo. Ellos son los padres de mi suegro, evangelista Denis Pérez, que ahora mismo está predicando en Añá. ¿Ah? Yo dije suegro. Ay, Jesús. Yo soy el suegro de él. La hermana Diana es mamá de mi yerno. Perdón, lo dije al revés. Aleluya. Por eso es bueno tener a alguien que le ayude a uno, sobre todo la esposa. Y Samuel Carrero,
el hombre que se negó a morir allí en Añasco, hombre de Dios, hombre del Señor, que ha puesto el Señor, el nombre del Señor en alto por toda la vida, por muchísimos años, desde niño, adora, canta para el Señor. Dios bendiga, hermano Samuel, bendiga a toda su hermosa familia. Y Dios bendiga poderosamente a todos los hermanos que aparezcan por ahí después que se acabe el programa, que ya está acabando. Vamos a hacer una oración y le damos gracias. Le agradecemos en todo lo que vale por estar con nosotros. Le invitamos para que mañana no nos deje solo en el programa El Menú de hoy a las 7 y el miércoles a las 7 con nuestra hermana Pita y conmigo a las 8 inmediatamente después de la hermana Pita. Seguimos de fiesta con Jesús hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya a Él. Aleluya. Dios le bendiga mucho. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias por esta bendición linda que tú me has permitido en esta noche. Te ruego, Señor, que estas personas que han escuchado esta palabra se motiven y estudien tu palabra y permita, Señor, que aprendan, tengan más conocimiento del que han tenido hasta ahora, Señor, y puedan, Señor, ser de bendición para otras personas que no te conocen y puedan enseñarles, Señor, de tus verdades hermosas que están en tu palabra para la salvación de nuestras almas. Te suplico que si alguna persona que no te conoce escucha este video, Señor, esta palabra también les redarguya en su corazón y lo traigas a los pies tuyos, Señor, para que la persona se decida a buscarte, a estudiar tu palabra y a prepararse para estar contigo en el reino eterno. En el nombre de Jesús te ruego por los hermanos enfermos, hermanos que están pasando por pruebas, por tribulaciones, angustias. Señor, yo te suplico que tú extiendas tu mano de salud, de misericordia y te glorifiques, trayendo salud, sanidad a su cuerpo, para que te adoren, te bendigan y podamos escuchar testimonios de tus misericordias. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas felices sueños, una noche hermosa y que podamos seguir en la lucha en la viña del Señor. Aleluya. La gloria de Dios. Dios es muy bueno.